¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, para toda Latinoamérica. Y bueno, una vez más, cumpliendo los objetivos, cumpliendo nuestras metas, estamos para llevarles a todos ustedes lo mejor de lo mejor del deporte nacional e internacional y hablando con muchas figuras de talla internacional realmente. Estuvimos hablando ayer con un gran personaje como es Sergio Almaguer, asistente técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, donde pudimos hablar temas importantes de su carrera. No sabíamos que fue pretendido por el Real Madrid y bueno, así fue la historia de nuestro querido amigo Sergio Almaguer. Y bueno, esta semana parece que se juntaron los planetas y nos empezaron a traer grandes personalidades de aquel Necaxa de los noventas que hicieron historia de la mano de Sergio Ratón Zárate, que también ya estuvo acá con nosotros, Luis Hernández, Beto García Aspe, y bueno, un sinfín de grandes jugadores. Y realmente hoy tenemos la presencia del ídolo de Ecuador, el ídolo que hizo vibrar a esa afición ecuatoriana. Realmente vino a ganar grandes títulos aquí con el club Necaxa y bueno, ya tenemos aquí con nosotros en la imagen a nuestro querido amigo Alex Aguinaga. Muchísimas gracias por aceptar el llamado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. A las órdenes. No, pues muchísimas gracias. Realmente estamos pasando por momentos muy complicados, realmente que todo lo empezamos a hacer ahora aquí por vía Instagram para que los seguidores de Leyendas del Deporte y también de ustedes que han hecho historia en el fútbol, sepan dónde están, qué hacen, qué ha pasado después de su carrera futbolística. Pero bueno, dicen que recordar es volver a vivir. Alex, cuéntanos esa historia que muchos quisiéramos saber. No, bueno, terminó mi carrera en el año 2005, luego fui director deportivo en Necaxa, terminé como siendo ya director técnico, empecé en el América como auxiliar de La Puente, luego dirigí algunos equipos en Ecuador, aquí en México también, y ahora estoy trabajando en Fox Sports, México, y bueno, pues ahí llevamos ya 3 años. Mi querido Alex, 8 Copas América, se dice tan fácil de decir, pero es tan complicado, solo para asistir en una por lo menos, pero 8 Copas Américas como la que tú hiciste, realmente es de resaltar. Fueron épocas muy lindas, defendiendo los colores de la selección. Siempre, digo, estaba uno atento a los llamados que hagan la selección, es tu país y lo iba a defender con mucho cariño, con mucho amor y bueno, con ganas de trascender, aunque no lo hicimos de todo en la Copa América, por lo menos tuvimos la fortuna de jugar un mundial. Sí, y eso es lo que realmente me gustaría poder platicar contigo. Hubieron épocas de grandes jugadores, como en tu caso, realmente empezaron a ir a los mundiales, el primer mundial donde tú asistes, que fue en el 2002, allá en Corea, Japón. De repente vuelven a participar en el 2006 allá en Alemania y como que se corta en el 2010, se corta en el 2010 y vuelven a repetir en el 2014, 2018 vuelven otra vez a faltar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa con esa selección ecuatoriana donde hay grandísimos jugadores, muchísimos grandes jugadores? Bueno, también hay grandes rivales. La zona de Sudamérica es muy complicada, es muy difícil. Está Brasil, Argentina y Uruguay que han sido campeones mundiales, además de que tienen eh, los mejores jugadores en los mejores equipos del mundo. Entonces es difícil la competencia porque lógicamente ellos están un escalón arriba. Por eso también hay que resaltar lo que hace Ecuador. Bueno, Venezuela es el único equipo o la única selección en Sudamérica que no ha calificado al Mundial. Bolivia ya lo hizo, Perú lo había hecho hace mucho tiempo, volvió ahora en el 2018. Ellos llevaban cerca de 36 años que no habían asistido a un mundial, entonces se habla de lo difícil que es calificar nuestra zona a un evento mundialista. Por eso es que no se consigue todas las eliminatorias. Hay que resaltar también el trabajo que realizan los directivos, bueno o malo, se resalta y sobresale cuando las cosas no funcionan bien.
sale a la luz muchos de los problemas y cuando se hacen bien también salen a la luz cosas que han hecho positivas, ¿no? Entonces, también es importante reconocer que en Ecuador hay grandes jugadores, como tú bien lo dices, pero que sin lugar a dudas que necesitas todavía muchísimo, muchísimo más, ¿no? Para poder calificar a los mundiales. Necesitamos más Alex Aguinaga en esta nueva selección, ¿no crees? No, ya pasó, mi época pasó, ahora están otros muchachos, cada uno en su estilo y en su manera de ser. Esperemos que le vaya bien nada más, eso es lo único que uno quiere de los compañeros, de los amigos, porque pues muchos de ellos son amigos de nosotros, son jóvenes, pues nos ha tocado tenerlos en algunos equipos y desearles éxito, sí, que tengan así compromiso además. Del 84 al 89 estuviste en el Deportivo Quito. Estabas prácticamente como puliendo el diamante que traías puesto para después venir aquí a México y obviamente dejar ahora sí que en alto el Club Necaxa, donde lo hicieron campeón 3, 4 veces. Bueno, yo empecé en el Quito muy joven, 16 años tenía cuando debuté y después, bueno, hasta los 21 jugué ahí precisamente, ¿no? Cumpliendo 21 años vengo para México y bueno, acá en México jugué 14 años por Necaxa, estuve en un torneo con Cruz Azul y regresé a terminar mi carrera en Ecuador 2 años. Fueron 21 años maravillosos, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero es sí muy bonito el poder disfrutar los años de fútbol, ¿no? Ya cuando te retiras recuerdas muchas cosas, sobre todo lo que más extraño de mi retiro o lo que estaba en el fútbol eran las concentraciones con los amigos, ¿no? Previo a los partidos, inclusive después de los partidos, el poder hablar de fútbol, el sentarte en una mesa a charlar, eh, estabas dirigido todo al fútbol, ¿no? Entonces, esas son las partes que yo extraño más. Hay jugadores que no les gusta hablar de concentraciones, no, lo que más odiaron fue eso. Bueno, a mí en lo personal es lo que más extraña ahora que dejas el fútbol, ¿no? Claro, por supuesto que muchos lo odian esa parte de las concentraciones porque estás completamente metido en un hotel y solo estás hablando de fútbol, trabajando el fútbol y a veces es hasta tedioso estar en esas concentraciones. Llegar a México, Alex, después de 4 años de ser profesional allá en tu país, Ecuador, llegas a un fútbol que no sé si era conocido allá en Ecuador, por ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol, pero cuando ya llega este primer llamado de venir, si no mal recuerdo, te pretendía el Club América y el América te manda al Club Necaxa. Realmente, ¿cómo llegaste y cómo te acoplaste tan rápido? Que fue muy rápido tu adaptación, sobre todo en este fútbol medio complicado y sobre todo la altura de la Ciudad de México. Fueron 5 años los que jugué allá en Quito, en Deportivo Quito, del 84 al 89. De ahí, cuando yo llego acá, lo que tú dices, fueron a buscarme dirigentes del fútbol mexicano, del grupo Televisa, de Necaxa y América. No fueron a buscarme especialmente a mí, fueron a ver jugadores en Sudamérica y pasaron por Ecuador, les gustó cómo jugué y bueno, ya pusieron sus ojos en mí. Después, ¿por qué se me da tan rápido la adaptación? No lo sé en realidad, porque es muy complicado poder comentarlo cuando simplemente lo estás haciendo, ¿no? Porque no es tan sencillo decir es que está adaptado a la altura, porque en Quito hay 2.800 metros, acá hay 2.250, entonces no tienes problema de adaptación a la altura. El problema es adaptarte al fútbol, a la vertiginosidad o al fútbol vertiginoso que tiene el fútbol mexicano. Es muy vertical, es muy dinámico, muy rápido, entonces tienes que adaptarte pronto, pero cuando empiezas a jugar y me tocó en suerte llegar a jugar contra los Tecos, el primer partido llegué yo un martes, el viernes estaba debutando contra Tecos en Guadalajara y anotó el gol y ganamos 1-0, entonces esa fue mi llegada al fútbol mexicano, entonces ayuda muchísimo la manera en cómo entras, no iba a jugar ese partido, no tenía idea de que, bueno, más bien el técnico me dijo que no iba a jugar, que iba a acompañar a los muchachos y irlos conociendo y a empezar a empaparme un poquitito del fútbol mexicano que no conocía absolutamente nada. Estamos hablando de los 80s, donde había poca información, no había estos medios que haces un clic en algún teléfono, una computadora, en lo que sea y te sale toda la información del país que tú quieras
con pelos y señales, inclusive sabes quién ha jugado, qué han hecho, cómo juegan, tienes videos, es decir, tienes un montón de información que en esa época no tenía y que sin lugar a dudas venía un poquito a ciegas para saber qué es lo que iba a pasar conmigo acá. Llegué y me recibieron la gente del Necaxa, me dijeron bienvenido a Necaxa y listo, a jugar. ¿Realmente sabías la historia del Necaxa cuando empezaste a estar en ese club? Y todos los jugadores en aquel entonces estaban empezando prácticamente, estamos hablando de 3, 4 años como futbolistas profesional, y ustedes hicieron grande a ese club desde el 89, 90, 91. No eran jugadores que recién empezado, eran jugadores que habían mandado el América. Y había pocos que después siguieron en el camino. O sea, estábamos, yo llegué con 21 años, pero había jugadores que ya en el América no los querían. Estaba Pepe Vaca, estuvo Roberto Alderete, estuvo Juan Antonio Luna, el mismo Ricardo Peláez, no los querían ya en el América, ¿no? El Cuchillo Herrera, Manolito Rodríguez, no los querían en el América y los mandaron para Necaxa. Era como bajarle los blasones o quitarle poder a alguien, ¿no? Decirle te vas al Necaxa y así llegaban. Entiendo la posición de ellos porque pues obviamente después de estar en un equipo te dicen, bueno, sabes que ya no te necesito, vete al otro. Y llegaban, la verdad, llegaban muy golpeados, muy lastimados. Nosotros que arrancábamos, o yo por lo menos que venía llegando, pues no entendía, ¿no? Porque eran instalaciones extraordinarias, aunque era lejos de la ciudad, pero era un club muy bonito. Pero también después vas entendiendo la situación de ellos y entiendes por qué estaban de mal humor y por qué venían bajoneados. Pero ahí también empezó el hecho de sacar la casta ellos también con un gran corazón y mostrar que podían seguir jugando sin problema en el América y que podrían ser nuevamente vistos, ¿no? Y los que venían abajo, los que venían Nacho Ambriz, por ejemplo, que venía siendo muy jovencito, Nico ya tenía más experiencia, Nicolás Navarro, después el flaquito, el Gerardo Esquivel, y eran de los que más o menos venían desde abajo, y otros compañeros más, ¿no? Que después empezaron a funcionar y empezaron a mostrar su calidad. Llegaron, cuando llegó Beto Aspe primero, llega Ivo Basay, ya se empieza a armar un equipo que después de la mano de Saporiti primero en la parte ofensiva y después La Puente, el darle un orden muy fuerte, reforzar nuestra defensa, es cuando se arma en realidad un gran equipo, ¿no? De ahí era un equipo que daba tumbos y que aunque calificaba a la liguilla todavía no conseguía el éxito, no conseguía el título. Fueron casi 10 años en esa institución, un poquito más de 10 años, inclusive fueron al Mundial de Clubes allá en Río de Janeiro, y estás considerado el mejor futbolista extranjero en la Liga Mexicana de Fútbol. Estamos en un grupo selecto de grandes jugadores que han intentado siempre dar lo mejor. Y a veces empiezan las comparaciones, que si te comparas con el uno, te comparas con el otro. A veces épocas diferentes. Hoy las comparaciones más recientes es entre Cardoso y Guiñac. Y empiezas a ver números y empiezas a ver juego. Y cada uno en su momento fue el mejor, o por lo menos ahora Guiñac está siendo el mejor del torneo mexicano. Y Pepe en su momento era imposible pararlo, o sea, tal cual. Entonces, no sé, no creo que es correcto, porque si te vas más atrás todavía está Caviño, y que Caviño, los más grandes se acordarán como un delantero estrella, ¿no? Y que quizás no ha sido tan reconocido a nivel mexicano, inclusive, bueno, por el hecho de no tener quizás tanta participación con Brasil, pues no era tan famoso como lo fue Pepe, o como lo soy yo, o como lo es Guiñac. O sea, son puntos encontrados, pero sí el estar dentro de una lista de los mejores jugadores extranjeros en el fútbol mexicano es digno de sentirse orgulloso por tal. Sí, realmente las comparaciones son odiosas en cualquier parte de lo social realmente. Esto realmente son los canales televisivos que se ponen a hablar de un tema con el otro para
pues es material de trabajo que tiene realmente, pero pues es odioso realmente comparar a un jugador con el otro cuando son dos épocas completamente diferentes o hasta tres realmente. O hasta diferentes posiciones que no tienen nada que ver, diferente manera de jugar, las épocas. Hay muchos temas que definitivamente te tienen que cambiar el concepto de la comparación en sí, ¿no? Porque dicen, no, es que este fue más que el otro. ¿Cómo puedes saber? ¿Por qué no Claro. jugaron en la misma época? O sea, hay jugadores que de repente a ti te tocó jugar contra uno y no contra otro y decías que este jugador yo creo que es mucho más que aquel. Pero si no te tocó jugar contra el otro, no puedes saber realmente la dimensión de uno y otro, aunque los hayas visto. Pero dentro de la cancha siempre es aventurado el decir que el uno es mejor que el otro. Alex, realmente lo que sí podemos hablar es de la Liga Mexicana de Fútbol, porque has estado muchos años aquí en México, realmente radicas aquí en México, trabajas aquí en México y has visto muchos cambios realmente con esta liga. Al principio se hablaba de lo bueno que fue ir a participar a tu confederación, a la Conmebol, cuando México empezó a participar en Copas Américas, en Copas Libertadores, Sudamericanas, y realmente eso era bueno para el fútbol mexicano. Pero volviendo a preguntarles a exjugadores que ganaron Copas Américas, que ganaron Libertadores, que han estado aquí con nosotros, nos dijeron, para México fue bueno, para nosotros fue completamente malo, porque vimos la corrupción que se maneja en la Conmebol realmente. Pero México no se tiene la culpa de eso, obviamente. Pero no entiendo qué fue malo. Para México dices que fue malo por el tema de la corrupción. No, para México no, para los equipos de allá, que ya no respetaban, ya no tienen esa jerarquía, esa historia de la Copa Libertadores. Actualmente estamos viendo un problema que sucedió ahorita en Paraguay con Boca Juniors, y esto obviamente no es de ahorita, sino que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo realmente. Y los propios Pero sudamericanos lo hablan y lo dicen. La corrupción que hay en la Conmebol es tan grande que por eso México entró a participar en esta confederación. no, bueno, no fue así. Obviamente la invitación se hizo antes en la Copa América para que llegaran tanto Estados Unidos como México a participar en la primera Copa América del 93 en Ecuador precisamente, completando el cupo de 12, porque obviamente se habla de la Copa América y decían, bueno, es que Estados Unidos, México, que son selecciones muy fuertes, pues no han participado. Hay un fondo económico también importante, ¿no? En la parte económica convenía a que la invitación de la Conmebol hacia estos equipos dejaran una merma económica importante y desde ahí, bueno, lógicamente es tratar de mejorar lo deportivo. Indudable que México creció muchísimo al participar contra equipos sudamericanos, hablando de fútbol, torneos internacionales como la Copa Libertadores, también a nivel de selecciones con la Copa América, poder enfrentarte a otras selecciones que no sean las mismas que estás aquí en CONCACAF, porque en CONCACAF México es potencia y Estados Unidos podría ser la selección que le compita. Costa Rica en su momento también con grandes jugadores y grandes selecciones han sido de las selecciones que más fuerza o más fuertes son acá en el área. Pero es diferente ir y enfrentarte a clubes brasileños en Brasil. Y ojo, que México les planta cara y les ha ganado en más de una ocasión. Han llegado, creo que en 3 ocasiones, a la final de la Copa Libertadores. Se ganó la Copa Sudamericana con el Pachuca. A ver, ese punto yo creo que es indiscutible. Lo que se ganó cuando se jugaba en Sudamérica. Ahora, ya los temas de corrupción, a ver, de todas las confederaciones hay ese punto, no es exclusivo de la Conmebol, lo vemos acá en la CONCACAF, lo vemos en la FIFA, que es el ente máximo, y por eso se dio tantas historias del FIFA Gay y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante o lo que convendría analizar es si en realidad le afecta o no le afecta a México el poder estar o no en una confederación como Sudamericana. Si es que le ayuda para el crecimiento, tienes que continuar y tienes que seguir tratando de darle mayor desarrollo a los jugadores. Acá en México, por ejemplo, ahora la Liga MX, hay más extranjeros que mexicanos en la cancha. Cuando yo jugaba era imposible, había una ley
que prohibía que haya más extranjeros que mexicanos en la cancha, en un equipo de fútbol, y en general en los trabajos. En México todavía inclusive había menos, porque nada más era un máximo de 4 extranjeros en la cancha. Entonces, el tema del interno es lo que ha ido cambiando. Ahora pueden existir 8 o 9 jugadores extranjeros en la cancha por 2 o 3 mexicanos. Entonces ya prácticamente la Liga MX cambió su manera de manejarse. Después los torneos largos, que me tocó a mí jugar los 2 últimos torneos largos que fuimos campeones con Necaxa, y después el primer torneo corto que vamos a jugar la final contra Santos, pues cambió un poquito el tema del trabajo de los equipos. Ya muy pocos se acuerdan de alineaciones de equipos, por ejemplo, si nos vamos al Santos del 2005 o el Pumas de 2004, que fueron campeones, muy poca gente se acordará de la alineación de ellos, más que sean los hinchas fervientes, pero casi todos se acordarán del América de los 80 o del Cruz Azul de los 70 o del Necaxa de los 90, porque era un equipo que se sostenía durante el año. Y después, bueno, lógicamente los cambios venían después de un año de trabajo. Aquí son cada 6 meses y a veces cambian tanto que no sabes ni quién está jugando. Ese es el problema que yo veo de la liga actualmente. Ya después, bueno, si empezamos a ver problemas, a seguir viendo los puntos negativos, no existe el descenso, tampoco existe el ascenso, califican 12 equipos ahora de 18. Hay muchos puntos que podrían verse afectada en el formato de la Liga MX, pero también hay que decirlo que los equipos son reforzados de buena manera. Hay muy buenos jugadores, porque por ahí podemos hablar de mediocridad en la liga, cuando lo mediocre quizás es el sistema de competencia, no los equipos, ¿no? Bueno, la competencia realmente sí ha decaído. De lo bien que se hizo en ir a participar en Sudamérica, retrocedieron otra vez más y obviamente la competencia se volvió mediocre. Y como tú bien dices, vienen tantos jugadores extranjeros, pero de esos tantos jugadores extranjeros tal vez sobresalen 2 o 3 nada más. Y del resto, paremos de contar, no hay mucho. Lo que pasa es que puedes traer hasta 12, creo, entonces, y jugar 9 o 8. Entonces, puedes traer muchos, o sea, puedes traer jugadores a bajo costo. Si explotan, qué bueno, salió bien el negocio. Si no, pues no pasa nada, y es una pérdida mínima. Por eso es que también las oportunidades para el jugador mexicano se han ido reduciendo. O sea, no es únicamente el tema negocio como tal, sino reduces la posibilidad de que jugadores salgan de las fuerzas básicas y puedan jugar. O sea, tan fácil como eso. Mientras menos espacios tengas, menos oportunidades tienes de entrar a una cancha. Y desgraciadamente el futbolista mexicano tampoco tiene mucha hambre de salir, porque México realmente se paga demasiado bien. No, yo creo que si no juegas, ¿cómo vas a salir? ¿A dónde vas a salir? El hecho de decir, bueno, voy a jugar al fútbol de Guatemala, sí, pero si no te conocen ni siquiera en Guatemala porque no has jugado en el fútbol mexicano. Entiendo que de repente dices, no, es que el jugador mexicano está cómodo. Claro que está cómodo. Estás en tu casa, estás en tu país, estás con tu gente, tienes tu comida que les encanta. Me acuerdo cuando íbamos a Estados Unidos, llevaban chile, los compañeros se llevaban para acompañar el chile en polvo, lo que sea, para acompañar la comida, porque no había ya el chile. Entonces, imagínate, están en su país, están ganando bien. ¿Quién se va a quedar mover? ¿Tú te querrías mover de tu casa si estás ganando bien? No, te quedas ahí. No sabes qué va a pasar en otro lado. O sea, hay muchos temas. Lo que pasa es que ahora se cierran las puertas, o se le cierras la llave y abres la otra, la de los extranjeros. O sea, obviamente yo soy extranjero y aquí llevo muchísimos años y estoy muy agradecido de México, pero no es una competencia justa. No es una competencia justa. También hay que resaltar los costos del jugador mexicano acá a nivel interno. Vale más que si vas a Sudamérica y te traes, no una figura, pero te traes un proyecto interesante con el mismo dinero y hasta te ahorras. Por ejemplo, acá un préstamo, me acuerdo, cuando era director deportivo, salía en 5 millones de pesos. Un préstamo, y decías, oye, pero estamos hablando que en ese momento eran como $100,000, 150,000, $200,000, cuando en realidad pues era un costo altísimo para un préstamo. Allá vienen jugadores de Sudamérica por un préstamo de 20, 30,000, 40,000, $50,000, o algunos ya inclusive la venta de un jugador por ese precio, $200,000. Estoy hablando de otras épocas, pero que también es así, es una realidad.
¿Por qué no la unión de futbolistas, Alex? Estuviste acá muchos años, conoces a todo el gremio de futbolista mexicano y siguen estando desunidos por completo. Cada vez vemos cosas fuera de lugar realmente. Tú lo mencionaste ahorita, ya no hay ascensos, ya no hay descensos. Entran a la liguilla 12 de 18. O sea, ya la liga baja su nivel porque pues no hay nada realmente. Sabes que en una semana te puedes ir pues ahora sí que al 10º lugar y entras tranquilamente porque hay 2 competencias en una. Entonces, la competitividad ya no hay, ya no existe prácticamente. El jugador mexicano ya no tiene las oportunidades porque es más fácil traer a un extranjero que les va a costar tal vez lo mismo, no lo sé. Yo lo veo en el caso del Club América, que trae a muchachos de 18, 19 años y ya están jugando en el equipo, en el primer equipo, y los nacionales ahí siguen. Pero sí, al mismo tiempo veo un montón de escuelas oficiales de diferentes equipos en todas partes de la República, también en Estados Unidos, y realmente, obviamente yo entiendo que es negocio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esa unión? ¿Por qué no defender al gremio? A ver, ¿quién pone las reglas? ¿Cuántos jugadores hay dentro de la Federación Mexicana de Fútbol? O sea, la federación es autónoma, se maneja de acuerdo a lo que los directivos piensan y ellos piensan en torno a lo que les beneficia como negocio. El jugador de fútbol indudablemente tiene ahora su gremio, la Asociación de Futbolistas Profesionales acá, tiene su asociación, está presidida por Álvaro Ortiz y ojo, ha peleado y ha luchado y sigue peleando y sigue luchando. Cuando yo estaba activo, en alguna ocasión se hizo un llamado, una convocatoria para que los jugadores asistan, los capitanes de los equipos. Yo fui como capitán y había más extranjeros que mexicanos en esa reunión. Era muy complicado porque también no te olvides que en esa época, estamos hablando de los 90, que es lo que yo puedo hablar, no lo de ahora, había un tema que se llamaba el Pacto de Caballeros, o se decía que había el Pacto de Caballeros que nunca fue o nunca estaba firmado, pero si tú hablabas, pues te hacían la cruz y chao, marchabas, o sea, no volvías a jugar, desaparecías del fútbol mexicano. Entonces, pues ante esas amenazas, ¿qué puedes hacer? O sea, no puedes hacer mucho, y ahora que se ha ido ganando un poquito más de fuerza, los jugadores, indudablemente a través de FIFA, tienen más fuerza, pero las reglas todavía están impuestas desde arriba desapareció una liga, desapareció la liga de ascenso, donde había muchísimas personas que vivían de ese trabajo. Entonces terminó y no pasa nada. O sea, a la final, pues yo entiendo que quien lo maneja el negocio debe saber cómo lo maneja, porque es su negocio. Pero se ven afectados muchas personas, muchas familias, muchos jugadores, muchas personas alrededor del fútbol en los diferentes equipos de fútbol que desaparecieron, otros que tuvieron que recortar nómina y bajar los costos, quizás con la intención, lógicamente, de sobrevivir, aunque no me consta que hayan estado en problemas de supervivencia. Simplemente los reglamentos o las reglas las pone la federación y hay que acatarlas. Pues lo único que queda es eso prácticamente, ¿no? No, hombre, realmente, pues que bueno, ojalá que algún día se pudieran reunir los que tienen mucho peso y poder defender ya lo que se necesita defender. Realmente ya son muchos años de mucha esclavitud, si se le puede llamar de esa manera, porque pues de la noche a la mañana te pueden cambiar de equipo. Los mismos equipos cambian como si estuviesen cambiándose de playera, se van a otra zona, a otro estado, a otra ciudad y volver a empezar, y realmente todo esto ya se volvió unos huevos revueltos a la mexicana, prácticamente así es, y desafortunadamente no hay una defensa. Sí, cierto lo que comentas de nuestro amigo Álvaro, haciendo lo mejor que se puede, haciendo lo que está en sus manos poder hacer, pero desafortunadamente no es mucho lo que puede hacer. Así es. Vamos a ver qué pasa más adelante. Nadie sabe qué va a suceder después, pero esperemos de que las resoluciones sean en beneficio no solamente de la parte económica, que es importante, yo así lo considero, pero también que se vea lo deportivo y la parte humana, ¿no? Que, digo, no son esclavos porque ganan y ganan bien, pero también hay que valorar las opiniones y saber dónde puede ser apoyados también, ¿no? Alex, fuiste un grandísimo jugador tanto en Sudamérica como aquí en México. Realmente eres una persona muy reconocida
colgaste los botines y quisiste probar suerte como director técnico. En el 2011 te vuelves entrenador del Barcelona, si no me equivoco, de allá de Guayaquil, allá en tu país. ¿Por qué no continuar con la carrera de director técnico? Terminé hace 3 años dirigir a Liga de Quito en Ecuador. Me quise tomar un descanso. Hablé, bueno, tuve la suerte de hablar con la gente de Fox Sports. ¿Y por qué digo la suerte? Porque indudablemente que sigo aquí, estoy muy contento. Y dentro de las necesidades o de las obligaciones que yo tenía, pues me dijeron que por lo menos tendría que tener un tiempo prudencial, porque pues tampoco tendría que ser un ave de paso. Aquí ahora sí, luego me voy. Y yo prometí quedarme un tiempo, ¿no? Después vinieron ofertas de algunos equipos. Los proyectos no han sido buenos, entonces tampoco me han llamado demasiado la atención. Estoy muy contento, estoy muy a gusto, estoy trabajando bien, tenemos un excelente grupo de trabajo. La verdad que indudablemente lo que es Fox Sports a nivel mexicano y a nivel mundial es impresionante. Entonces, me ha ido llevando más a esta parte, ¿no? Donde ser el analista, ser el comentarista, el panelista, donde puedo hablar de fútbol, ver mucho fútbol y tratar de también ayudar a mucha gente en cómo ver el fútbol, ¿no? Porque pues, no necesariamente tiene que ver con como lo vemos nosotros, pero sí escuchar y sacar también sus propias conclusiones. Y acá estoy muy, muy a gusto, estoy muy tranquilo, estoy muy contento, aprovecho para estar con mi familia. Yo en Ecuador estaba viviendo solo, así que ahora aprovecho y poder tener estabilidad, que es importante para mí. ¿Realmente te gusta ser mexicano? ¿Te encanta estar aquí en México? No, bueno, llevo 30 años acá. Desde el 89 nacieron mis hijos acá. ¿Son Eh, mexicanos? Son mexicanos los tres. Entonces, el moverme o mover a toda la familia es imposible. O sea, no es que hay alguna posibilidad, es imposible por las necesidades y los trabajos que tiene cada uno. Yo tengo una academia de fútbol en Aguascalientes, mi hijo la maneja, entonces todo este punto, el estar ya acá en México desde hace tanto tiempo, pues para mí es imposible el pensar siquiera en irme a vivir en otro lado, ¿no? Por lo menos ahora. Y en el caso de la dirección técnica, iba yo y regresaba, o sea, no tenía ningún problema. Me quedé 2 años en Ecuador sin regresar a México. Bueno, me regresé nada más para las fiestas de Navidad, de Año Nuevo y después volver a trabajar. Y no tenía problema. Se extraña mucho, es muy difícil, es muy complicado, pero sabía que era mi trabajo y lo hacía con gusto. Gracias, con gusto. Hay una pregunta muy interesante realmente que te hace el amigo que se hace llamar solamente Fútbol Ecuador. Maestro Aguinaga, ¿quién es el mejor centrocampista ofensivo del Ecuador en este momento? A ver, yo creo que es que está en una posición en la que es volante delantero, el caso de Ángel Mena. Lo conocemos acá muy bien. Creo que por ahora es el jugador que más resalta de los jugadores, tanto los que están en Ecuador como los que están afuera, ¿no? Pienso yo aunque la posición que él maneja quizás es un extremo, su forma de jugar es la de un volante, ¿no? Que llega con peligrosidad al arco rival. Por la manera de jugar, ahora se juega un 4-2-4, un 4-4-2 y él juega pegado a la banda y de ahí va para adentro. Entonces es complicado hablar del mejor mediocampista. Simplemente hablo de Ángel porque pues simplemente todos lo conocemos y tiene calidad. Ahí está. Pues Ángel Mena es el jugador que se refiere nuestro amigo Alex Aguinaga. Y bueno, platicando a la semana pasada con otro buen amigo que tuve el gusto de poder platicar con él allá en Buenos Aires, lo debes de conocer muy bien, el caso del Cabezón Ruggeri, Oscar, que llegó el momento que me decía, Hugo, realmente trabajar como comentarista, ahora sí como analista deportivo de fútbol, llega un momento que ya no quieres seguir estar viendo resultados, jugadores, porque son jugadores nuevos, son jugadores que ahorita están en un equipo y la siguiente semana ya están en otro equipo y después vuelven a cambiar. Y el fútbol ya está tan revolucionado que a veces ya te cuesta trabajo realmente y cansa. Y esta es la pregunta que te hago, Alex. Me dices que te sientes muy a gusto ser
parte de un grupo de panelistas allá en tu empresa donde laboras actualmente. ¿No llega a cansarte en algún momento de estar viendo el fútbol mexicano, de estar viendo jugadores que llegan, se van, regresan, vuelven a ir, regresan, vienen, otros se cambian de equipo, el equipo ya no está en Morelia, ya está en Mazatlán, otro ya no existe, el Atlante ya regresó a la Ciudad de México y así? ¿No se revuelven tanto, no se confunden de lo mismo? Bueno, se dan las confusiones, inclusive a veces confundes nombres, ¿no? Con el mismo apellido, de repente te confundes y das otro nombre. ¿Por qué? Porque de repente estás en en un huracán de ideas y de cambios, en donde de repente el que tú ubicabas en ese equipo cambió dos o tres veces y resulta que otro con el mismo apellido llegó, pero tú de repente todavía estás con el apodo quizás y sucede, ¿no? Por hablar de algún jugador. Igual los equipos cambian de sede y tienes que estar al pendiente y tienes que estar al tanto. Primero es mi trabajo, lo hago con mucho gusto, el poder estar a la expectativa de las noticias, las que se generan no solamente en el fútbol mexicano, en Ecuador, en Europa, en general, en Sudamérica, ahora que vienen las eliminatorias, estar pendiente de lo que sucede en los diferentes países. No es fácil, aunque ahora la tecnología tiene esa ventaja. Si de repente tienes dudas, pues haces clic y enseguida se te abre todo lo que tú querías saber de algún jugador, de algún equipo, la historia inclusive de alguna persona que tienes que entrevistar o que tienes que estar cerca de él. Es parte de tu trabajo y lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. No me molesta ni me afecta. Quizás Oscar ya está cabezón, así que el cabezón Roger está cabezón porque hay muchos cambios y no es fácil, ¿no? Pa joderle un poco, las personas de su edad está más complicada todavía. Con Oscar jugamos de contra, aquí él estaba en el América, yo jugaba De en la la casa, América. jugamos la selección también, algunos partidos rivales, y no es fácil, ojo, lo he visto en algunos momentos ahí a Ruggeri hablando y habla bastante bien, es muy claro en sus conceptos y también sus experiencias, ¿no? A veces Exacto. ayudan más las experiencias que lo que puedas tú tener como algún concepto escrito o preestablecido, sino la experiencia que viviste y eso ayuda mucho al momento de transmitir algo a la gente, a la afición. Y como panelista, lógicamente, tratar de estar al tanto de lo que sucede el día a día. Son 24 horas, pero que camina muy rápido y lo que hoy fue, mañana quizás ya no es. Y lo que en este momento está sucediendo para dentro de un par de horas da la vuelta y cambió completamente la situación. Hoy, por ejemplo, veíamos el comunicado a otro burofax que llegó a la gente de Barcelona que no le han pagado aquí que Setién, ya lo despidieron hace un mes y todavía no lo han pagado. O sea, muchas cosas y tienes que estar constantemente en la información porque si no te pierdes y nos pasa a nosotros muchas veces, algún rato pedimos un par de días libres y te desconectas de todo y de repente cuando vuelves han sucedido un montón de cosas y tú estás como que todavía ¿Qué pensando pasó? lo que sucedió hace 2 días. Te digo, hay gente que se desconecta. Yo en lo general, por lo general, trato de estar siempre conectado, pero hay momentos en que terminas, quieres estar un fin de semana libre, sin problemas y de repente cuando llega el lunes, pues viene un montón de cosas que si no estás preparado y si no estuviste al tanto, pues obviamente te pueden llegar a golpear. Alex, te conocemos como jugador de lo grandioso que eres dentro de un campo de fútbol, lo que haces con la pelota. Eres de los pocos jugadores, lo platicaba yo con un compañero tuyo, precisamente con el ratón Zárate, que me decía, es tan fácil verlo jugar, pero es tan complicado imitarlo realmente. Y realmente tenías una facilidad para jugar, todos te vimos, te admiramos esa facilidad. Pero, ¿cómo es Alex Aguinaga fuera de un estadio de fútbol, de un campo de entrenamiento? ¿Cómo es Alex Aguinaga como persona? Igual que cualquier otro con defectos y virtudes, más defectos que virtudes. Eh, me gusta estar en casa, eso sí, siempre me ha gustado. Soy un hombre muy hogareño, muy de estar en casa, descansando. Si no tengo que salir, no lo hago. Evito constantemente estar en la calle. Eh, por eso quizás a mí nunca me afectaron el tema de las concentraciones. Me decían concentrar un mes y concentraba un mes.
y cuando terminaba el mes, obviamente, estábamos todos cabezones de estar todo el tiempo, pero en el caso mío lo tomaba con mucha filosofía, aprovechaba, leía. Ahora, bueno, ya con el tema de que prendes la televisión y ves la película que quieres, o estás en tu computadora y buscas la información que tú deseas. Esto es muy, muy sencillo. Cada quien decide qué hacer con su vida. O sea, hay muchos problemas que te llegan, pero cada quien decide qué hacer con el problema que llega. O sea, puedes echarte a llorar o puedes pensar que eso te puede ayudar a salir adelante. Entonces, todo es relativo. Digo, soy una persona de casa, me gusta hacer deporte, sí, ya no juego fútbol, por lo menos no a nivel de partidos o torneos que les gusta todavía a algunos muchachos y compañeros jugar. Con amigos sí, cuando hay invitaciones a partidos de despedida me encanta ir, me encanta porque quiero estar con ellos en un momento tan importante de su carrera, que es la despedida. No es nada sencillo. A mí me tocó organizar mi propia despedida. Y no es fácil, ¿no? El poder convocar a todos los compañeros, el que estén, el que asistan, porque se les complicaba los horarios, los tiempos. Y cuando a mí me invitan, yo lógicamente trato de estar ahí presente porque sé lo duro que es salir del fútbol, pero también sé lo lindo que es que estén tus amigos contigo, los que en algún momento te inviten a un partido de despedida, estar ahí. Y yo lo disfruto muchísimo y trato de que los protagonistas o el protagonista, el que está despidiendo, lo disfrute todavía más. Realmente me ha tocado estar con grandes futbolistas allá en Sudamérica cuando empezamos este proyecto de leyendas del deporte, Alex, y hablaba con el pibe Valderrama y siempre se dirigía hacia tu persona como un gran ejemplo para los muchachos. Lo mismo me pasó con Marco Echeverri, con Julio Valdivieso, por allá con gente de Paraguay, como el caso de Bobby Espínola, que también nos decía, Celso Ayala también me hablaba maravillas de ti. Realmente mucha gente te admira como futbolista, pero más como ser humano, como persona. Bueno, es que, a ver, quizás en la cancha, digo, cada quien va a buscar lo suyo. Vas a poner todo lo que esté a tu favor para poder ganar. Pero terminaba el partido y para mí terminaba en ese momento la rivalidad. Yo tengo muy buenos amigos en muchos lugares. Bueno, a mí me invitó Chilaver a su partido de despedida, con el pibe, lógicamente, con Arnulfo Valentierra, con el Diablo Echeverri y con René Higuita. Es decir, y bueno, el patrón Bermúdez. Y es fantástico, ¿no? El poder estar ahí con ellos, el vivirlo desde otro punto de vista, porque éramos rivales en ese momento, ¿no? Y era, pues si te tengo que dar una patada, te la voy a dar. O sea, no creas que porque eres mi amigo vas a pasar. O sea, y No perdonabas una, entonces. No, a mí me pegaban normalmente. Ah, a ti te pegaba. Yo era el que más recibía. Pero terminaba el partido y listo. O sea, pero nunca tuve yo algún resentimiento o odio con alguno de mis compañeros de profesión. Y ojo que algunos me pegaron, sobre todo cuando iniciaba la carrera, de muy mala leche, ¿no? O sea, con la intención de lastimarte. Quizás no quebrarte, pero te lastimar, sacarte del partido. Y a veces era muy obvio y era muy bobo, ¿no? Entonces sí, indudablemente que hay esos momentos cuando vas a un partido homenaje, un partido de despedida, un partido de invitación y te encuentras con todos, lo disfrutas mucho y empezamos a hablar de fútbol y anécdotas y nos reímos porque muchas de las personas de los que ellos hablan sí los conocemos o nos conocemos todos y cuando te toca convivir con un grupo de ex compañeros, rivales, disfrutas porque recuerdas como si fuera ayer, recordás volver a vivir y no te quieres mover de ahí, estás ahí, de repente estás horas y horas y horas hablando de cosas que te sucedieron y se te hace de día, ¿no? Porque estás en la noche y se te hace de día y lo disfrutas porque esa es la parte que queda siempre, los amigos y el hecho de que hablen bien de mí es porque quizás tampoco nunca les debí dinero, ¿no? Entonces, eso es bueno. Bueno, eso sí, realmente, eso sí, pero como bien dices tú, a veces es bonito volver a recordar, sobre todo ustedes que pertenecen a esa confederación donde se jugaban unos con otros
en contra, y después de repente que se vuelven a encontrar, ya sea en Quito, en Bogotá o en Buenos Aires, Santiago, a recordar y empezar a hablar del fútbol, de ese fútbol que desafortunadamente a todos nos pasa, a todos nos toca, ya no va a regresar. Es algo que nos vamos a llevar aquí en nuestra cabecita y todas esas anécdotas ahí se van a quedar y es bonito a veces platicarlas con grandes personalidades. Alex, un entrenador que le hayas aprendido mucho, que te haya sacado lo mejor de ti. A todos les aprendí. El que más admiré en su manera de manejar, no el más inteligente, porque yo creo que la inteligencia es absurdo medirla, es como comprar a los jugadores, pero el que más provecho sacó de sus jugadores y cómo los manejaba siempre fue Manuel Lapuente. Manolo porque era un tipo que sabía, era muy estratégico, ¿no? Sabía cómo hacer las cosas para en su momento sacar alguna ventaja propia y del rival, cómo poder ganarle. Y era un tipo muy inteligente en ese aspecto, muy estratégico. También tuvo errores, ojo, y yo en algún momento hablé con él y bueno, estuve yo cerca de salir del Necaxa en una época, porque no me gustó un manejo que tuvo Manolo para el equipo, no conmigo, con un compañero. Y yo inclusive le dije a mi esposa, no llegué a mi casa y le dije, prepara las maletas porque creo que nos vamos. Me dice, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con él? No, es que pasó esto. Dice, pero no entiendo. Dice, es que no, digo, para mí no es correcto lo que hizo. O sea, no está dentro de mi cabeza trabajar en un equipo donde lo traten así a mi compañero por por un hecho, por una indisciplina que no era para ese castigo, ¿no? O sea, porque lo echaron a mi compañero del equipo. Entonces, a mí me pareció absurdo y al otro día me iba a despedir yo de Manolo, porque tampoco se trata de agarrar el boleto e irte. Fui a hablar con Manolo para despedirme y lo primero que hablé con él fue precisamente el hecho que había sucedido con este compañero y me dice, no te preocupes, ya hablé con él, ya se queda y todo. Ah, bueno, digo, qué bueno, le digo, porque yo me iba a ir. No te creo, le digo, sí. Llamo a mi esposa, le digo, yo tengo mis maletas listas para irme, no te creo, me dice él, pero de verdad, Manolo, le digo, la verdad, me pareció que fue lo más absurdo que se podía hacer. Y no hablemos de ética, porque no se trata de ser ético o no ético. Yo creo que la sanción no ameritaba la situación o la indisciplina, entre comillas, que había cometido, porque no era ni siquiera una indisciplina, era un tema muy absurdo. Y por eso te digo, por ese lado también aprendes de eso y después Manolo dijo, no, ya, o sea, ese momento estaba enojado y no pasó absolutamente nada. Yo digo, y aprendí también de eso. Quizás en mi reacción me hubiera ido y después de conversar, bueno, pues me quedé y ya se había solucionado el otro tema. Ojo, o sea, no es que me quedé porque hablé con Manolo. Manolo ya había solucionado el tema. No lo hizo porque yo hablé con él. Claro. Que quede claro, o sea, no es que sea tan importante, sino que simplemente él reconoció que se equivocó y después habló. Entonces, nos quedamos y bueno, pues hasta la fecha somos muy buenos amigos con Manolo. No lo he visto hace años. Él estuvo trabajando aquí en Fox antes de lo que yo llegara. Después, cuando yo llegué, él ya no estaba. Pero siempre con Manolo nos hemos llevado muy bien y es una persona que yo quiero mucho. Hay otros técnicos, el caso de Jorge Fossati también, que lo tuve en Liga. El Bolillo Gómez, indudablemente, ¿no? En la selección ecuatoriana. Otro técnico ecuatoriano, Carlos Sevilla, que fue el que me debutó. Es decir, de todos aprendes. Algunos quizás aprendes a no hacer esas cosas, a no tratar a los jugadores de una u otra manera, y a otros también de ser o de aprovechar la capacidad que tienes de leer los partidos y de convencer a los jugadores de buscar otras posiciones dentro del campo porque tienen calidad y tienen capacidad. Algunos les gusta, entienden, quieren, otros simplemente se cierran y de ahí no los sacas. Hay de todo, como en la viña del Señor. Claro. Miguel BM te pregunta que si llegases a ser dirigido por Raúl Arias durante tu época como jugador del Necaxa. Sí, Raúl, después de lo de Manolo va a la selección, Raúl se queda con nosotros.
jugamos la primera final cuando ya estaba Raúl en el cuerpo técnico, perdemos contra Toluca. Después ganamos a las Chivas con Raúl Arias. Después jugamos el Mundial de Clubes con Raúl Arias y yo salgo por Raúl Arias, tal cual. O sea, ya era el momento de salir y Raúl nomás me abrió la puerta y junto con Justino Compeán pues le dieron un empujoncito para afuera y así es. Eres toda una institución, eres una leyenda en el fútbol ecuatoriano, Alex. Yo entiendo que te sientes muy a gusto en México, te sientes muy a gusto trabajando en la empresa donde laboras actualmente, pero si llegara a sonar el teléfono para que vayas a dirigir a tu selección ecuatoriana, que bueno, lo digo con todo respeto porque hay entrenador allá, es un suponer nada más, ¿aceptarías? Hace un par de semanas se habló mucho de la posibilidad de ir. Inclusive yo armé un cuerpo técnico con amigos ecuatorianos, técnicos ecuatorianos, ex seleccionados ecuatorianos, porque pensábamos que era el momento. En Ecuador se acostumbra a mirar hacia afuera, poco miran hacia adentro, poca confianza le tienen al técnico ecuatoriano. Y en ese momento, la salida de Jordi Cruyff de la selección ecuatoriana, creíamos, y sigo creyendo, que era el momento para un técnico ecuatoriano. Armamos nosotros un grupo con Edison Méndez, con Carlos Tenorio, con Carlos Grueso, con Juan Carlos Burbano, que son 4 exmundialistas, y pensamos que junto conmigo podíamos hacer algo distinto por la selección ecuatoriana. Era lo único que me iba a mover de donde estoy ahora, te lo digo, y es el proyecto que uno quisiera, o por lo menos yo, que estuve toda mi vida defendiendo los colores de la selección, me encantaría. Pero no se dio, escogieron a Gustavo Alfaro, que es un gran entrenador, espero que le vaya bien, pero indudablemente que ahí va la respuesta contestada, perdón, la pregunta contestada. La respuesta es sí, iría si es que la selección. Ahora veremos qué pasa, ¿no? Digo, estoy muy tranquilo. Hay equipos que te llaman o que me llaman y los proyectos quizás no son tan serios. Eso es lo que me mueve mucho ahora. Yo estoy tranquilo. Dicen que el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes trabajo. Eso es lo que dicen. Yo estoy muy tranquilo. Me vienen a buscar y puedo analizar. Inclusive lo hablo muchas veces con mi jefe, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, tengo esto. Y vamos hablando y vamos viendo en realidad hasta qué punto es bueno y hasta qué punto no. O sea, qué riesgo corres, qué proyectos en realidad es que es un proyecto serio o es un proyecto al vapor, al apuro, para sacarte de un apuro. Y lo voy pensando más. O sea, antes quizás como técnico tienes que empezar. Yo, a ver, los equipos que he dirigido, te lo digo y soy sincero, han sido porque los técnicos que han estado ahí no les ha ido bien y el equipo estaba mal. Entonces he salvado categoría de prácticamente todos los equipos de los que he estado y después si tengo tiempo de trabajar me ha ido mejor. Pero En pocas palabras, no has armado tú el propio equipo. no, cuando me tocó armar los dos equipos, el caso de Liga de Loja y el caso del Cuenca, me fue bastante bien. O sea, porque ya sabes qué necesitas y dónde puedes atacar. Cuando recibes el equipo con los jugadores que tienes, es tratar de recomponer algo que quizás no está bien, no porque los jugadores sean malos, porque la idea del técnico no cuajó y porque tú tienes que meterte en la cabeza del técnico qué quería con estos jugadores. Y tienes que meterte en la cabeza de los jugadores para sacarlo lo mejor de ellos porque están en una situación incómoda, muy difícil, peleando el Claro. descenso. Entonces no es para nada sencillo. Y ahora ir a trabajar con un equipo que tiene problemas de descenso, donde no le pagan, donde tiene problemas entre directivos, no puede pagar la renta, puede pagar el colegio, inclusive no tiene para comer, es muy difícil. Es muy complicado, tú lo has dicho muy bien y muy cierto realmente. Y bueno, el equipo de tus amores, el equipo del Necaxa, después de que ustedes hicieron una década bastante exitosa con campeonatos, con el Mundial de Clubes allá en Brasil, realmente, donde hicieron grandes actuaciones realmente. Creo que ya necesita buscar a sus ídolos, a sus leyendas, y creo que es el momento de que algún día suene ese teléfono de allá de Aguascalientes. Al final de cuentas, tú tienes allá tu propia escuela y no estaría tan mal verte algún día dirigiendo a los Rayos del Necaxa. No lo sé, no puedo decir que no, porque ya estuve ahí como director deportivo y duré 9 meses con un presidente diferente. Estuvo Hugo Sánchez primero como técnico, luego estuvo
José Luis Trejo, yo salgo en ese interín. Estuve prácticamente trabajando 6 meses, calificamos a la Copa Libertadores, que fue de las últimas, y el último gran logro creo que tuvo Necaxa, además del ascenso y de la Copa México que ganó, Copa MX que lo ganó con Nacho Ambriz. Pero digo, es muy complicado, no te puedo decir que no, simplemente espero que le vaya bien a Necaxa, su modo o su estilo de dirigir, de dirección, en caso de los directivos, pues es otro, manejan ahora otras ideas y espero que les vaya bien nada más. Bueno, mi querido Alex, te queremos agradecer bastante el tiempo cuando hablamos de fútbol, cuando estamos con un invitado, como siempre, de super lujo, nos las pasamos súper bien, fue grato conocer un poquito de tu historia, tus anécdotas y sobre lo que piensas del fútbol actual, del fútbol tanto mexicano como ecuatoriano. Te queremos agradecer por tu espacio, por tu tiempo, por aquí en Leyendas del Deporte. A ti, Hugo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a toda la gente que se conectó también un fuerte abrazo. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas y con Alex Aguinaga aquí como invitado de lujo, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.